Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Tenemos dos invitados en este programa hoy. En la primera parte estaremos conversando con Roy Daza, diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela al Parlamento Latinoamericano. Y en la segunda parte lo haremos con Hiram Gaviria, diputado a la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática. Bienvenido, Roy. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, Roy, dinos algo. ¿Qué es lo que va a decir mañana el presidente Nicolás Maduro en la Asamblea? Va a anunciar las medidas económicas, es decir, es evidente. ¿No tienes duda de que las va a anunciar? No tengo la menor duda. Porque él ya lo dijo, es decir, no creo estar revelando ningún secreto, porque es que el día 30 de diciembre él ya planteó que en los primeros días de enero iba a hacer una exposición sobre los elementos específicos que faltan, porque él planteó ya un programa de recuperación económica, es decir, un plan de producción, un plan de comercialización, un plan de las zonas especiales económicas, es decir, un plan en relación a la, digamos, la cooperación entre el sector privado y el sector estatal, es decir, cómo poner incluso todos los recursos del Estado en función de los planes que a nivel incluso local, las comunidades, las comunas, los consejos comunales pueden desarrollar desde el punto de vista productivo. Y además una cosa que es muy importante, que son medidas de tipo de política económica para esas zonas educativas, esas zonas económicas. Ahora, esos planteamientos tienen que ser corroborados por una política en materia fiscal, en materia cambiaria. Eso es la gran expectativa nacional que hay en relación a eso. Por ejemplo, ¿vendrá una devaluación? Eso forma parte de lo que debe anunciar el presidente mañana. Es decir, cualquier cosa que uno diga en este momento es especulación. Entonces, ahora, el Partido Socialista Unido de Venezuela, en el campo ese, no. Como hacía el CNDD, por ejemplo, que discutía los temas y le pasaba al presidente Pérez, por decir uno, propuestas que el presidente aceptaba o rechazaba. ¿El PSUV hace lo mismo? Bueno, ¿Hay algún documento donde el PSUV le diga al gobierno, se tiene que hacer esto, le recomendamos esto? Es decir, el Partido Socialista Unido de Venezuela tiene una ventaja, que es que uno de sus miembros que estaba ahí en la misma reunión, incluso de tú a tú durante muchísimos años, es el propio presidente de la República. Entonces, se comunica incluso casi de manera natural, casi de manera familiar, como hermano, con los compañeros que forman parte del buró político y, por supuesto, obvio, el presidente de la República es el que toma las decisiones. Ahora, hay mucha expectativa, por ejemplo, con respecto a otras medidas. ¿Qué va a pasar qué es lo que se va a hacer para enfrentar la inflación? ¿Cuál es el plan para enfrentar la inflación? ¿Cuál es el plan para aumentar la producción de rubros de distintos tipos? No solamente alimentos, sino de distintos tipos. ¿Qué vamos a hacer o qué se va a hacer, por ejemplo, para reactivar la inversión en el país, que la gente sienta que puede invertir? ¿Va a reactivarse, va a abrirse nuevamente el mercado bursátil? O sea, hay muchas preguntas que la gente se hace y mira, hay que tendrán respuesta mañana. Mira, seguramente tenga respuesta, pero hay cosas que ya están andando. Es decir, desde hace ya casi año y medio hay acuerdos con sectores privados que están produciendo en el país, que están tomando iniciativas y se han hecho reuniones. Incluso ayer y hoy creo que continuó la reunión para las zonas económicas especiales. Ahí va a ser empresariado privado nacional y empresariado extranjero, es decir, que participe de una acción productiva. Ahora, todos esos planes tienen que ver con una definición de política muy importante. Es decir, que es todo el proceso de recuperación económica debe ir dirigido a la defensa del salario, a la defensa del cestatique, a la defensa de la jubilación, del pago de las jubilaciones, a la defensa de barrio adentro y a la defensa del programa alimentario escolar, que para mí son 5 elementos fundamentales de lo que es el eje de la política social. Ahora, ¿es posible que aún con todo el tema del recorte en los ingresos petroleros, recorte dramático, porque han caído dramáticamente los precios del petróleo, estos programas no se vean afectados? No, porque el salario en este momento se ve afectado es por la inflación, no por la caída de los precios del petróleo. Es decir, lo que nosotros tenemos que atacar en este momento, digo nosotros como gobierno y los venezolanos en general,
es resolver el problema número uno del país, que es el problema de la inflación. Porque eso es un problema sumamente delicado, porque es el que afecta al salario y a los 5 elementos estos que te acabo de nombrar, que forman parte del ingreso familiar concreto. Es decir, hay muchos otros ingresos, pero ese es el ingreso familiar de cualquier venezolano, cualquier familia venezolana en todo el país. Ahora, ¿cómo nosotros esa línea de defensa de la familia venezolana la conservamos? Derrotando la inflación. Para derrotar la inflación hay que tener política. Hasta ahora la inflación va ganando la pelea, ¿no? Nos está ganando la pelea, pero también estamos listos para pasar a un proceso de contraofensiva, que es lo que va a anunciar el presidente mañana, en la política económica y también en la política general. Ahora, ¿cómo hacer para que la gente que no cree en esos anuncios, que no cree en la efectividad de ese plan de recuperación económica, le dé al menos el beneficio de la duda? ¿Qué es lo que ha fallado allí? Bueno, yo creo que hay un debate político en el país. La oposición no cree en ninguna de las medidas ni en ninguna de las proposiciones que está haciendo el gobierno, pero tampoco tiene ninguna propuesta, ni ninguna medida, ni aporta ni siquiera alguna idea, aunque sea pequeñita, yo diría aunque sea una chiquitica así, ¿no? Que aportara algo. Es decir, yo quisiera oír a los líderes de la oposición diciendo, bueno, hay que hacer tal cosa, o incluso haciendo algo que es necesario hacer, abriendo un espacio para el acuerdo. ¿Es posible abrir un espacio para el acuerdo? Eso depende de la oposición. Pero, Vladimir, si tú analizas los últimos 8 días de la oposición, tienen 5 propuestas. Ninguna son propuestas para resolver los problemas del país. Las 5 propuestas tienen que ver con que renuncie el presidente mañana, como lo hizo la señora Machado, la propuesta de recortar el periodo del presidente Maduro, la propuesta de adelantar las elecciones y la salida 2, que no la han dicho de manera abierta, pero la hacen a través de distintos medios. Entonces, si ese es el itinerario que propone la oposición, sencillamente no le está diciendo nada, y si ese es el itinerario, los vamos a derrotar otra vez, como los derrotamos el año pasado. Es decir, tienen, pero la D de la derrota la tienen ya marcadita en la frente. Roy, por cierto, la oposición está convocando para el fin de semana algunas movilizaciones. Incluso se habló de que para mañana se está convocando también un cacerolazo, cuando el presidente esté hablando ante la Asamblea Nacional. ¿Qué opinas al respecto? Mira, esta semana hay 3 acontecimientos muy importantes, pero el primero de ellos es la locución del presidente de la República, que no solamente ha demostrado que tiene seriedad y serenidad para afrontar los problemas, porque es muy sencillo colocarse en una esquina a lanzar piedras. Lo difícil es afrontar los problemas. Y creo que siguiendo las enseñanzas de Hugo Chávez, el presidente Maduro está viendo la realidad de frente y está actuando sobre esa realidad. La gira que acaba de hacer es atacando 2 problemas fundamentales para Venezuela. Eso no es para el gobierno, eso es para Venezuela, para todo el país. Necesitamos financiamiento externo, eso es obvio. Y la otra cosa que necesitamos, equilibrio en el mercado petrolero. Nadie gana con la situación que hoy tiene el mercado. Creo que a 39 está hoy, si no me falla la memoria, está a 39 hoy. Es decir, ¿a quién puede beneficiar? A los distintos factores que forman parte del proceso del mercado petrolero, es decir, a las compañías internacionales, a los estados, a los países consumidores. No, nadie gana con eso. Tenemos que buscar un equilibrio. ¿Qué ha hecho el presidente Maduro? ¿Qué ha hecho el presidente Maduro? Colocarse como un líder mundial a atacar un problema que es fundamental, no solo para Venezuela, es fundamental para el mundo en este momento. Ahora, Roy, antes de que cayeran los precios del petróleo ya teníamos un serio problema económico. O sea, no puede depender todo solamente de los precios del petróleo. Dependen en buena medida las cosas en Venezuela, pero no puede ser que todo dependa de eso. Por ejemplo, aquí se habló de pasar un modelo rentista a un modelo productivo y tenemos muchos años escuchando eso. Sí, tenemos muchos años. Yo incluso en algún artículo... Y ahora quizás hasta somos más dependientes del petróleo que antes. Si lo vemos por los ingresos... Si lo medio por los ingresos es cierto, ¿no? Es decir, yo sobre eso tengo 2 reflexiones en
tengo que decirlas casi matemáticamente porque en televisión hay que hablar de esa manera. Yo siempre me he preguntado, y lo he escrito en algunos de mis artículos, es decir, ¿por qué después de 70 años o más, es decir, no se ha aplicado aquello que dijo Arturo Lapietri en 1936 o 37, sembrar el petróleo? La gran pregunta es, ¿por qué no se ha sembrado? Porque por alguna razón, desde el punto de vista fundamental de nuestra economía, no se ha hecho eso, no por un problema de voluntad. En segundo lugar, yo creo que no es malo ser país petrolero. Yo no estoy de acuerdo con eso de que la maldición del petróleo de que algunas personas hablan. Yo creo que la ventaja más importante que tiene nuestra economía es precisamente ser un país petrolero. Y si nosotros tenemos derecho de cobrar renta, vamos a cobrar renta. Ahora, ¿cómo nosotros resolvemos un problema estratégico de la economía? Que es que la renta petrolera se agotó como motor de la economía no petrolera y que la renta petrolera ya no es suficiente para el gasto social del Estado, que es bastante alto. En el caso nuestro es muy alto. A propósito es alto porque nos ocupamos de las misiones sociales y la política social de la gente. Ahora, es decir, ¿cómo resolver eso? Tiene que ver con una gran discusión de economía política. Sobre eso yo tengo algunas opiniones, pero las opiniones fundamentales es cómo equilibramos nosotros en este momento lo que es la economía petrolera y la economía no petrolera. Para eso hay que resolver un asunto que es clave en la economía política venezolana. ¿Qué rol va a tener y qué delimitación va a tener la empresa privada y cuál va a ser de lo que se ocupe el Estado? Es decir, eso es un asunto de economía política muy importante. Eso ya no debería estar resuelto, no está resuelto en la Constitución. No está resuelto, no está resuelto. Y es un problema grave a resolver, es un problema serio a resolver. Es decir, y además de eso, tienes que resolver otro asunto que es muy importante, que es el valor de nuestra moneda en relación al dólar. Es decir, en 1936, cuando todo el mundo devaluó, Venezuela revaluó. Y hasta los momentos, la relación del bolívar con el dólar siempre es sobre la base de una subvención que recibe nuestra moneda de la renta petrolera. ¿Cómo resolver eso? Hay que modificar, evidentemente, la economía nacional. Hay que modificar todo el parámetro de la economía nacional.